Buenas noches, amigos televidentes del pueblo de La Vega y de la región del Cibao. Este programa Cultura y Sociedad sale al aire por primera vez para toda la región del Cibao y el pueblo de La Vega, y en esta ocasión, en una fecha histórica, 14 de junio del año 2008, tenemos la oportunidad de tener ante nosotros a una de las grandes figuras que participó en la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo en el año 1959, junto a nosotros, don Delio Gómez Ochoa, quien fue de los comandantes de la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Nos acompaña también junto a nosotros doña Anastasia de las Mercedes y el doctor Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y con ellos abordaremos este importante evento histórico de trascendental importancia para la historia del pueblo dominicano. Buenas noches, don Delio, buenas noches, don Emilio, buenas noches, doña Anastasia de las Mercedes. Ante todo, queríamos iniciar nuestro espacio preguntándole a don Delio las motivaciones que tuvo para integrarse en Cuba, en lo que fue la gesta de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que tenía como propósito dar por finalizada la tiranía trujillista. Mire, hacía muchos años nosotros intentamos inscribirnos en el grupo de cubanos que en mi pueblo, Holguín, integraron la posible expedición de Cayo Confite. No fuimos admitidos allí. Era en la escuela tecnológica de Holguín, que estaba al lado del regimiento de Holguín, el regimiento militar. Y después de eso tratamos de embarcarnos hacia Cayo Confite por la zona de Nuevita, pero por allá me encontró mi padre, que me fue a buscar con un tío mío y me volvió a la finquita de nosotros. Pero fue muy famosa la expedición de Cayo Confite y todo el mundo quería participar en la expedición de Cayo Confite, porque todo el mundo conocía de las atrocidades, de las maldades y del brazo largo de Trujillo, que ya estaba asesinando personas fuera del país. Es decir, que él cazaba a sus enemigos donde quiera que estos se encontraran. Y nosotros simpatizábamos mucho con la causa dominicana, porque éramos admiradores en la forma que lo hacen los jóvenes cuando son muy jóvenes, del generalísimo Máximo Gómez, de sus hazañas. Habíamos leído muchas cosas de sus hazañas junto a Maceo y junto a José Martí. Casi no sabíamos de memoria una buena parte del manifiesto de Montecristi y de las bases del Partido Revolucionario Cubano, fundado en Nueva York por Martí, y al cual Máximo Gómez hizo grandes aportes también. Usted estaba muy joven, don Delio, sí, yo era un jovenzuelo. Era en el año 47. Las expediciones se dieron en el 40, es decir, lo de Cayo Confite fue en el 49, pero en el 47 ya habían venido, y en la revista Bohemia salían muchas cosas de las expediciones de Luperón, donde habían muerto ya Hugo Enrique y se habían salvado otros, pero fue famosa la expedición de Luperón. Tuvo en Cuba un gran respaldo, un gran apoyo, una gran simpatía, porque la lucha contra Trujillo, que era un gran opresor de las libertades dominicanas, esa fue la primera motivación de joven, de casi un muchacho. Lo demás lo fuimos aprendiendo después, desde ahí hasta el año 59, en las mismas
enseñanza de José Martí que logramos captar de sus discursos, de sus escritos periodísticos, de sus memorias en los libros que se habían publicado en Cuba. Y recordábamos todo aquello que en su mejilla de hombre debía sentir todo hombre verdadero, el golpe que recibiera cualquier mejilla de hombre, que debíamos de hacer por debajo de la mar lo que hacía por sobre la mar la cordillera de fuego andino, que soñaba con una ley que un día dijera que el dominicano era cubano en Cuba y viceversa. Así es. Y todas esas cosas nos dieron a nosotros una firmeza de idea, de pensamiento y de absoluta seguridad que lo que teníamos que hacer era ayudar a que esas ideas del apóstol y de Máximo Gómez y de Antonio Maceo, que dijo que mientras existiera una injusticia sin reparar en América, su espada no sería envainada. Así es. Y esas fueron las motivaciones, aparte de que ya en el año 59 nosotros vimos como Trujillo le dio abrigo a los asesinos. Trujillo asesinó a muchos dominicanos en Cuba. Entre ellos a Mauricio Báez. A Mauricio Báez, a Pipí Hernández, a Gustavo Mejía. Es decir, que todas estas eran cosas que nosotros trató de asesinar a Jiménez Grullón mediante una inyección letal, y no lo logró, pero nosotros lo sabíamos y lo conocimos. Además, Trujillo le dio abrigo a todos los asesinos que salieron de Cuba junto a Batista. Les dio abrigo aquí. Trujillo había sido primero enemigo de Batista y de Grau, había sido enemigo de Grau, de Privo y de toda la gente. Y después se alió a Grau en aquella famosa detención de la expedición de Cayo Confite. Y Pérez Dámera se vendió a Trujillo. Genoveva Pérez el Dámera, jefe del ejército cubano. Entonces, don Delio, y háblenos un poco de su enrolamiento en la expedición de Constanza Maimón y Esther Hondo, los preparativos que se dieron, y posteriormente tenemos entendido, según lo que hemos leído, que usted fue quien finalmente comandó el grupo de patriotas que vinieron por Constanza, y de todos los avatares que pasaron todos ustedes durante el trayecto, es decir, desde el 14 de junio hasta el mes de julio. ¿Podría contarnos algo sobre esos episodios tan históricos que usted magistralmente narra en su libro La Victoria de los Caídos, para que el pueblo dominicano y el pueblo de La Vega lo conozcan? No es por hacerle propaganda al librito de La Victoria de los Caídos, pero creo que ahí más o menos recoge resumidamente. Habría que ampliarlo un poco, ahí debían de aparecer otras cosas. Las expediciones que Trujillo mandó a Cuba por Trinidad, 3 veces aterrizaron los aviones desde la base de San Isidro en Trinidad, en Cuba. Pero la traición de Menoyo, uno de los comandantes famosos del Segundo Frente Nacional del Escambray, del americano, aquel que estuvo en Miami y se entrevistó con el cónsul Ferrando, William Morgan. Nosotros conocimos después de todo eso, pero ya estábamos aquí. Los comevacas del Escambray, que se vendieron a Trujillo y le sirvieron fueron sus servidores. Y Trujillo pensó que iba a poder hacer algo y que los americanos lo iban a perdonar por lo que iba a hacer con Fidel Castro.
y va a parecer como que era un problema entre dos gobiernos de dos países, de dos repúblicas bananeras, como fue en Nicaragua contra Costa Rica, Guatemala, como se hizo todo aquel mejunje raro que hicieron y que lo hizo la CIA. Nosotros conocimos a Enrique Jiménez Moya en Bayamo el día 2 de enero. Yo siempre he dicho que fue en Holguín y no fue en Holguín, fue en Bayamo. Con motivo de que el comandante en jefe me llamó, yo estaba en Holguín, habíamos tomado el regimiento de Holguín. Holguín es su tierra. Holguín es mi tierra, sí, de nacimiento, cerca de ahí. Y fuimos ese día a Bayamo, el día 2, y allí Fidel nos presentó a Enrique Jiménez Moya en el ayuntamiento de Bayamo. Me dijo, mira, este es el dominicano que vino a la expedición de... Yo no lo había conocido. Enrique me decía que sí, que nos habíamos visto el 28 de diciembre en el Central América, pero yo no me acordaba de eso, porque yo estuve allá antes del triunfo a ver a Fidel a una reunión que hubo de los comandantes allá. Fui desde acá hasta allá. Pero bueno, yo recuerdo bien que fue en Bayamo, en el ayuntamiento de Bayamo, donde Fidel me pidió que dijera unas palabras. Yo hice una pequeña improvisación. Allí hablaron nuestros compañeros de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba, la FEU. De la FEU, el compañero Juan Nuiri, que era el vicepresidente de la FEU, porque había muerto José Antonio Echavarría. Y habló Luis Orlando Rodríguez, un veterano periodista cubano, que era el director de Radio Rebelde. Hablé yo y después habló Fidel. Entonces esperamos allí en un pequeño aeropuerto que había cerca de Bayamo a Camilo Cienfuegos, que viajó de Colombia hasta Bayamo. Colombia, para que los dominicanos tengan conocimiento, era un campamento militar. El campamento mayor de la Fuerza Armada de la Tierra. Convertido en escuela por la cubana. Ya lo había tomado Camilo y el Che había tomado la cabaña. Correcto. Ya estaba el Che en la cabaña y Camilo en Colombia. Era un campamento emblemático por ser radicar allí la dirección militar del ejército de la tiranía. De ahí, bueno, pues a los pocos días fui mandado a buscar por Fidel al mes y pico, por ahí, y ya me habló de la posibilidad de que yo me incorporara al trabajo de la organización de un campamento para el entrenamiento de un grupo de dominicanos que se había pretendido hacer antes en la Sierra Maestra con el envío de un avión desde Venezuela con Enrique y después irían otros más. Pero la vertiginosidad de los acontecimientos fue tanta que no hubo tiempo para entrenar a los dominicanos en la Sierra Maestra, ahí pegado a la lucha contra un enemigo real, verdadero, al alcance de sus fusiles. Bueno, pues eso se pretendió hacer antes y no se pudo hacer hasta después. Entonces el comandante en jefe me comisionó a mí para que yo acopiara los recursos junto a Camilo Cienfuegos, al Che, a Raúl y a otros compañeros más. Al comandante Calona, que estaba en Pinar del Río. Se decidió que el campamento se hiciera en Pinar del Río. El comandante Calona dio las facilidades para que en una finca abandonada que había en la Sierra del Rosario pudiera allí hacerse un campamento como si fuera una tropa en organización y en tareas de entrenamiento.
Que se hiciera en final del río, don Delio, porque según tengo entendido estaba próximo al aeropuerto de Boyeros en aquel entonces y la parte operativa se hacía mucho más fácil que en la Sierra Maestra. Efectivamente. Era muy lejos aquí a la Sierra Maestra. Y en La Habana, las montañas de La Habana no se prestaban para esa tarea, para esos propósitos. ¿Con cuántos milicianos empezó a formarse el campamento, don Delio? Bueno, empezaron a llegar, de los primeros que llegaron fueron de Nueva York, algunos de Venezuela, esporádicamente, algunos pequeños grupos, hasta que vino un grupo grande que mandamos a buscar en un avión directamente para el campamento. Grupo de dominicanos, de puertorriqueños, que estaban en Nueva York, fueron con los dominicanos para el campamento. Fueron algunos de Puerto Rico. Entonces Muñoz Marín era un enemigo acérrimo de Trujillo, es decir, eran enemigos. Rómulo Betancourt, que salió presidente de Venezuela en la época en que fue derrocado por el pueblo y apoyado por la Marina, por los Larrazábal, Wolfgang y Carlos Larrazábal, en Venezuela, pues en las elecciones salió un presidente frente a Wolfgang Larrazábal, salió Rómulo Betancourt. Sorprendentemente, increíblemente. Sí, sí. Pero como la gente entonces le huía tanto a las cosas del militarismo, pensaban que podía producirse otra sistema de gobierno militarista. Entonces la gente le huía mucho a eso. Y vinieron unos cuantos puertorriqueños, vinieron 2, 3 españoles, 2 norteamericanos, iban a venir más norteamericanos, pero no se quiso que vinieran muchos, porque casi todos procedían del ejército norteamericano que había estado combatiendo en Corea. Ellos eran veteranos. No se quería de llenar eso de anticomunistas norteamericanos. Preferíamos que nutrirlo con un poco de comunistas venezolanos. Estuvimos en Venezuela, en la Universidad Central, hablamos allí con Héctor Mujica y con Ileana Zuluaga, que eran dirigentes del partido en la universidad, y entonces ellos plantearon que iban a hacer una selección que la hicieron. Bueno, coincidencialmente, don Delio, a Caracas, Venezuela, fue donde fue Fidel una vez tomado el poder en 1959, en el 23 de enero. Sí. Pero bueno, como yo fui a Caracas mucho después que Fidel, ya me encontré ese terreno pues abonado y avanzado, ¿no? La tarea de la selección. Pero en Venezuela existía un gran movimiento antitrujillista, que fue donde había salido el avión dominicano que fue a la Sierra Maestra. Correcto, con armas. Que llevó unas cuantas toneladas de armas, ¿no? Sí. Llevó 150 fusiles Harran, 10 ametralladoras trípode de sitio, 20 fusiles ametralladoras Browning y como 1 millón de balas alrededor. Llevó algunos morteros, algunas bazucas. Llevó un alijo de armas muy considerable. Don Delio, y la salida entonces, los preparativos de la salida de Cuba hacia el territorio dominicano. Bueno, se organizó el campamento, los dominicanos se ocuparon de hacerlo todo. Nosotros no quisimos intervenir en nada. Sí le llevamos una cantidad de oficiales cubanos para lo que era el entrenamiento propio en la montaña, de la cosa que debía de hacer un guerrillero, o que tenía que hacer un guerrillero para la supervivencia. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros no nos metimos jamás en la organización de los pelotones,
ni a quién ponían de jefe del pelotón. Sí señalamos de vez en cuando algunos problemas que existían con las cuestiones de la disciplina, pero nunca nos metimos en los problemas de a quién debían de poner, cómo debían de hacerlo, cuánto. Sí, le dijimos, son 25 hombres por pelotón, lleva un jefe de pelotón, un segundo jefe, lleva 3 escuadras, de 6, 8 hombres cada escuadra, con un cabo de escuadra. Así fue como más o menos organizamos. Y estuvo bien organizado hasta el día en que se mandaron a escoger 50 hombres. Y ese día, bueno, pues nosotros fuimos para el campamento. Era que íbamos a venir en un avión, un grupo, y después se completaría el entrenamiento y vendrían semanas después 2 segundos grupos. Habíamos preparado por barco 3 yates, 3 pequeños yates. Nosotros nos ocupamos de la preparación de los yates con los compañeros del astillero de Casablanca, antiguos marineros de la época de Batista, pero casi todos habían estado en los alzamientos contra Batista, es decir, que era gente en la cual se podía confiar, se portaron muy bien y todos se quedaron en la Marina cubana hasta muchos años después del triunfo de la Revolución. Bueno, pues ocurrió que al ver José Horacio que lo habían mandado a escoger 50 hombres, José Horacio Rodríguez vegano, pues puso el grito en el cielo porque él pensó que lo iban a dejar. Habían escogido a Rinaldo Santiago, a Miguel Ucho Feliú, que había sido expedicionario de la expedición de Luperón, que había quedado vivo, y a otros compañeros más, bueno, de un grupo grande de jóvenes, El grupo de cubanos mayor vino por Constanza, excesivamente mayor que los que fueron por Mangón y Esterón. Pero bueno, fue así, porque eran los que más habían trabajado al lado de esos que se habían escogido, y realmente se escogió una cantidad de gente lo más joven posible, sin debilitar lo demás. Pero como era un pelotón, o decir, una pequeña columna de avanzada, pues se quiso que fuera así. Y fallamos porque, es decir, nosotros estábamos en el campamento cuando fueron escogidos. Tampoco le dijimos a quienes tenían que escoger. No trajimos médicos, nada más que uno, por Constanza, un médico, y sin gran experiencia, el doctor Mella. Y los médicos de más experiencia fueron los que vinieron después por la cosa. Y se sabe que en un movimiento como este guerrillero que no tiene retaguardia, pues hay que asegurar los servicios médicos en primer lugar, ante todo. Sin embargo, no fue así. Y bueno, pues así se escogió la gente, pero que al producirse el hecho real de que ya se iba la gente en 3 ómnibus para Oriente, que iba a salir de Oriente,
de un aeropuertico que habíamos acondicionado, un viejo aeropuerto rebelde en la zona de Cieneguilla, pues, y ver que nosotros íbamos a salir hacia allá, pues se armó lo que yo he llamado en el libro una cámara húngara, que ahí después se aclara que es un rebú. Correcto. Un rebú, ¿cómo lo llaman los dominicanos? Y los puertorriqueños. Y los puertorriqueños. Se arma el rebú en el campamento y rápidamente hay que preparar el resto de la expedición. Para salir se envían los yates para la zona de Antilla y se selecciona la zona esa de Cayo Piedra o de la zona de Cayo La Chiva, que otros le llaman, cerca de Antilla, y hay que mandar en ómnibus el resto de la gente que estaba en el campamento, y ahí fue todo el mundo. Ahí se quedaron muy pocos los que estaban aquí en los hoteles, algunos enfermos que estaban en hospitales, que estaban hospitalizados, pero prácticamente de lo que había en esos tiempos en el campamento salieron todos para allá. Solamente regresaron después por problemas de mareo, de agotamiento, por agotamiento físico, por hambre en los barcos, porque los barcos tardaron 5 o 6 días en llegar y se habían agotado los alimentos. El turco aquel botó el agua, botó el combustible de la lancha más grande, el yate más grande, el Carmen Elsa, que era el yate Marta Fernández de Batista, un yate que había pertenecido a la esposa de Fulgencio Batista, el dictador. Entonces, bueno, pues así fue como se dieron las cosas. Un grupo grande de 27 tuvo que ser desembarcado, recogido por una de las fragatas cubanas que acompañó a los barcos hasta las proximidades de las aguas dominicanas. Fue recogido después de un accidente que este hombre chocó el barco contra la fragata y lo lesionó y hubo que cambiarlo. Uno de los barcos hubo que cambiarlo por otro que había quedado en la bahía, que tuvo que ir muy rápido hasta allá a recoger el personal. Pues bueno, así fue como regresaron 27. Fueron trasladados a la fragata y regresaron ahí. A mí me habían dicho que Franco, que había regresado en uno de sus barcos después del desastre. Pero yo hablé un día con él y me dijo que no. Franklin que estuvo en el segundo campamento de Madruga. Sí, por eso. Pero no vino en el 14 de junio. No vino el 14 de junio. Pero hay alguien dominicano que era una persona famosa que estuvo a cargo del personal cuando se desembarca. El doctor Estrada. Estrada. Sí. Tú eres historiador. Y yo no, Ese era de la Guardia Universitaria. Para nosotros, en el programa Cultura y Sociedad, queremos reiterar con mucho peso que es un gran privilegio poder entrevistarle a usted, comandante Delio Gómez Ochoa, para que las nuevas generaciones de dominicanos, además de escucharle en vivo, puedan escuchar de su boca a manera de repetición, como decía un gran escritor, que la repetición es la mejor manera de grabar y de aprender.
y una gesta tan importante como la del 14 de junio, que ustedes vinieron precisamente a combatir la tiranía de Trujillo, que estaba diezmando la sociedad, no solamente dominicana, sino de la cuenca del Caribe. Y estar frente a usted lo podemos definir como un doble héroe. Héroe de República Dominicana y héroe de la República de Cuba. Y eso tiene un mérito doble. Queremos aprovechar que de autoría del comandante Delio Gómez Ochoa está disponible en la mayoría de las librerías dominicanas el libro La Victoria de los Caídos, de la gesta de Constanza, Maimón y Esther Hondo. Invitamos a todos los lectores que lo compren para que se deleiten de todas las enseñanzas históricas contenidas en el libro. Queremos aprovechar, comandante, en preguntarle, en la invasión del 14 de junio, mucha gente ignora que ahí vino un programa militar ya prehecho y también vino un programa político ya predeterminado, escrito. ¿Nos puede conversar al respecto? Mire, ahí vino un himno, es decir, una marcha de combate. Vino el programa mínimo del movimiento de liberación dominicana y quizá hayan venido algunas otras cosas en el sentido patriótico que entonces tenían las cosas, en el sentido puro de la pureza que se generó en este movimiento, que para mí ha sido el movimiento mayor, que concentró en sí a todo lo mejor del exilio dominicano antitrujillista de entonces. Quiero que la gente entienda que se había producido una gran purificación del exilio dominicano y se habían decantado una serie de elementos que no estaban ni con Trujillo ni con la revolución, que eran inconformes totalmente con unos y con otros. Está claro eso históricamente y todo el mundo sabe quiénes fueron y quiénes no quisieron apoyar al movimiento de liberación dominicana, como se acordó en Cuba por todas las agrupaciones que fueron a Cuba, a la CTC y a la Iglesia de la Caridad, que fue donde se celebraron las reuniones, donde yo participé desde lejos. Propiciamos las reuniones, pero no participé en ninguna. Sencillamente después vimos los documentos que salieron con los resultados de aquella reunión, pero no intervenimos ni participamos en ninguna. Muy esporádicamente participó Enrique Jiménez Moya, pero tampoco estuvo presente en todas las discusiones y en todos los debates. Ahí se discutió con toda amplitud y democráticamente todos los problemas que los dominicanos tenían pendientes por discutir. Y se salió de allí con una unidad monolítica. Los que no quisieron y se fueron, que eran una minoría.
una minoría. Inclusive mucha gente de las que participaron que no estaban convencidos del todo de la posibilidad que tenían las expediciones de obtener éxito, participaron en las expediciones por el espíritu de unidad tan grande que había, por no quebrar la unidad, por ser solidarios con los compañeros que sabían que se venían a sacrificar. Y así fue como se dio eso. Pero yo, de programa militar, jamás tuve conocimiento de nada. Yo quiero mencionar con mucho hincapié un vegano ido a destiempo durante el entrenamiento en Cuba, previo a la invasión, el héroe Manlio Bobadilla. También queremos mencionar que en La Vega ha habido varios héroes de la gesta del 14 de junio, muy poco mencionados por los gobiernos anteriores, y que precisamente ahora se está retomando el paso de reavivar y reactivar la historia que debe de conocer bien el pueblo dominicano, como son el comandante Jiménez Moya, Horacio Rodríguez, Pedro Va Casado, alias Pipilo, que vino por Maimón, y otros que ahora mismo no recuerdo. Es digno de mencionar para que la juventud lo escuche, ¿verdad? Que está viviendo en una ciudad de héroes como es La Vega. Don Emilio, queríamos ver su parecer sobre la gesta del 14 de junio. Pues usted tiene amplio conocimiento de todo el movimiento que se estuvo dando para llevar a cabo aquí en suelo dominicano ese trascendental episodio histórico, y además, según dice Don Delio en su libro La Victoria de los Caídos, usted ocupaba funciones diplomáticas en aquel entonces. ¿Cuál es su parecer sobre el movimiento 14 de junio y sobre la posición que usted asumió de manera valiente y yo diría heroica ante el régimen trujillista en aquel entonces? Mira, yo estaba en Nueva York como primer secretario de la delegación dominicana ante las Naciones Unidas, que era un funcionario como de 7ª categoría. Habían varios embajadores arriba de mí. Y desde que se formó el MLD en La Habana, en marzo, ya en abril, ya yo me había integrado al MLD. Y tengo correspondencia dirigida a mí por Juan Isidro Jiménez, Paquito Canto, Pancho Castellano y demás, a través de un señor que era mi compadre, Alfonso Canto Dinsey, que era representante del MLD en Nueva York. O sea que yo no estaba ajeno a lo que pasaba en Cuba. Es más, yo pensaba ir a La Habana para entrenarme, y me mandaron a decir que me quedara en Nueva York, que era más importante allí, porque se pensaba de manera muy irreal que yo podía conseguir una famosa lista de chivatos que se decía que había en el consulado dominicano, cosa que nunca existió. Este movimiento del MLD, como ya dijo el comandante Delio Gómez Ochoa, reunió lo más puro del exilio dominicano, de varios grupos y partidos. Estaba, pero en primer lugar, la Unión Patriótica de Venezuela, que fue la que envió las armas que señaló Delio, que fueron con Jiménez Moya, y fue en el avión que aterrizó cerca de Sierra Maestra, y en la que fue también el presidente Carlos Urrutia, que fue el primer presidente de Cuba. Repito, la Unión Patriótica de Venezuela, la Unión Patriótica de Cuba, la Unión Patriótica de Nueva York, la Unión Patriótica de Puerto Rico, el Frente Unido de Nueva York, al cual yo pertenecía, era miembro, el Frente Unido de Caracas, el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista, y la Unión Patriótica de los Estados Unidos.
Hubo un grupúsculo, un pequeño grupo más de Chicago que también fue. Fueron los únicos que quisieron participar en ese movimiento unitario, sin tomar en cuenta ideología ni posición social. Se negaron algunos grupos. El NPD, que se había fundado en La Habana y tenía su sede en La Habana, se negó por razones tácticas. Alegó que la lucha no debía ser del exterior al interior, sino iniciarse en el país. Y tenía razón, la lucha interna. En la vanguardia revolucionaria que dirigía Onecuacú, en Puerto Rico, que era un pequeño grupo muy de derecha, no participó. Y el PRD, que dirigía Bosch, que no participó, y además de no participar, traicionó la expedición de junio del 59. Eso yo se lo he dicho varias veces, 2 veces a Ángel Miolán, por unos documentos que tengo. El 29 de junio, cuando se combatía aquí todavía, Ángel Miolán, que era uno de los principales directivos del PRD, se presentó en la embajada norteamericana de Caracas y ante el secretario político y dos segundos secretarios norteamericanos dio una declaración infame. Dijo que ese movimiento había que evitar que triunfara porque estaba dirigido por comunistas y que de triunfar convertiría a la República Dominicana en una segunda Cuba. Que además debían apoyar al PRD, que tenía aquí en el país 2.000 hombres dispuestos a tomar las armas. Una mentira fabulosa. Y que en Nueva York tenían 100 y tantos de hombres con sus fusiles Garand abajo de unos catres dispuestos a embarcarse para acá si contaban con apoyo norteamericano. También había ido pocos días antes, el día 26, había ido Luis Aquiles Mejía, que fue de los fundadores del MLD, porque era de la Unión Patriótica de Venezuela, y por eso fue expulsado del MLD. Él y Bonillita, que anda por aquí todavía con su campaña anticomunista, fueron expulsados. Ahora, este movimiento, con esa formación tan heterogénea, sin embargo, tenía un punto de unión muy importante, que fue lo que señaló Delio, que fue el programa mínimo del MLD, que trajeron aquí los expedicionarios. Yo tengo una copia de uno de ellos, de eso, una hojita amarilla de papel de seda, muy pequeñito, con una letra muy pequeña, que tenía unos 17 puntos para lograr el inicio de la democratización del pueblo dominicano. El primero era derrocar a Trujillo. Había un segundo punto que era jugar a los esbirros, criminales, etcétera, confiscar todos los bienes que de Trujillo, sus familiares y allegados, iniciar una reforma urbana, iniciar una reforma agraria, establecer la libertad sindical, que aquí no existía, un plan de alfabetización total, incrementar la producción, incrementar la relación diplomática con todos los países independientemente de la ideología. Ese programa en casi todos sus puntos, salvo la eliminación de Trujillo y la confiscación de los bienes que lo despilfarraron los gobernantes que siguieron al régimen de Trujillo, una fortuna asombrosa. O sea, los Trujillo tienen aquí el 87% de los medios de producción del país, lo que no tiene ningún país en América Latina. O sea, estamos un paso al socialismo casi. ¿Sí? Eso está vuelto eso no existe ya, eso lo desbarataron el Consejo de Estado, después el triunvirato y los gobiernos que han sucedido. Hasta hace poco estaban desmantelando todavía empresas de eso. Ese movimiento, digo, en gran parte está todavía inconcluso, sus metas no han sido alcanzadas y tiene el pueblo dominicano que luchar por esas metas para lograr la verdadera democracia del pueblo, que todavía está un poco alejada de nuestra realidad. Ese movimiento, te repito, que ya como dijo Delio, se dividió en 3 grupos, uno aéreo, que debía aterrizar no en Constanza, sino en San Juan de la Maguana, era el plan primero. Pero el capitán piloto Juan de Dios Ventura Simón, que había desertado en un avión Vampiro y que se incorporó al movimiento en La Habana, señaló que la pista era muy corta y que habría que aterrizar de barriga, lo cual constituye un peligro de que se, como dicen los pilotos, capoteara el avión, se virara o se incendiara.
con una carga tan grande como la que traía, y por eso se decidió ya en pleno vuelo aterrizar en Constanza, que fue un éxito. Por Constanza vinieron 54 expedicionarios, 98 vinieron por Maimón y 48 vinieron por Estero Hondo. Los de Maimón desembarcaron bajo fuego, bombardeo, sufrieron muchas bajas al desembarcar, y luego en el cerco que le hicieron inmediato. Sin embargo, los de Estero Hondo desembarcaron tranquilamente y dejaron el bote ahí, que lo hundieron ellos mismos, incluso el bote. Fue rescatado el bote, yo tengo fotos del bote en Puerto Plata, cuando lo rescataron. El de Maimón, ¿no?, que era el Carmen Elsa, una lancha que era de la mujer de Batista, esa la destruyeron con los bombardeos. Y en Constanza, después que se dividen el grupo en dos, el grupo de Delio Gómez y el grupo de Enrique Jiménez Moya, sobrevivieron solamente 6 del grupo que comandaba Delio Gómez Ochoa. De Maimón no sobrevivió nadie. Aunque no todos murieron en combate, la gran mayoría fue tomada prisionera, traída a San Isidro aquí, torturada en el 9, torturada en la 40 y fusilado o asesinado. Entre ellos el comandante Delio Gómez Ochoa. Sí, 2 cubanos, Delio Gómez Ochoa y Pablo Mirabal, que era una especie de hijado de Delio, Giovanni Vargas, que estaba vivo. Prácticamente. Giovanni Vargas, Poncio Pou, que estaba vivo también. Nosotros, no recuerdo. Y 2 más que han muerto, o sea, solamente quedan vivos Delio, Poncio y Mayovanex. Ese movimiento tuvo enorme importancia aquí porque fue como hayan llamado algunos, una clarinada, provocó un despertar en la juventud dominicana y en sectores que se mantenían indiferentes a la situación nacional, que permitió la formación del movimiento clandestino 14 de junio, que tomó el nombre de la fecha de la expedición, que dirigió Manolo Tavares con Minerva, Leandro Guzmán, un grupo que formaron, que fue develado a principios de enero del 60 con los acontecimientos que todos conocemos posteriormente. Don Delio y don Emilio, finalmente, ¿algún mensaje al pueblo dominicano sobre este trascendental acontecimiento y que también este 14 de julio se cumple el 80 aniversario del natalicio de una de las figuras grandes de la historia de América y mundialmente, Ernesto Che Guevara? Bueno, después de lo que explicábamos hace un rato, es cómo se salieron las expediciones, no vamos a hacer la misma historia que está narrada en el libro, que yo espero que muchas personas puedan adquirir el libro y ahí se enteren los que no estén enterados todavía, pero esto lo hemos repetido muchas veces, lo ha escrito Chemito Brache, lo ha escrito Juan de Lancer, lo han escrito muchos compañeros, Tony Raful, hay otros más, ¿cómo se llama? El director del museo, del Archivo Nacional, Roberto Casá, ha escrito bastante sobre las expediciones del 59. La gente dice que fueron invasiones. Nosotros siempre decimos y reafirmamos la idea de expediciones, porque fueron pequeñas expediciones patrióticas, cuyo deseo fue luchar por la liberación de la República Dominicana en una lucha de liberación nacional. No se pretendía invadir el país para ocuparlo, ni que aquí viniera otro país a gobernar a los dominicanos. Eran los dominicanos los que venían a hacer su propia revolución y a establecer las condiciones políticas de gobierno, económicas, sociales, culturales, que los dominicanos creyeran que habían que crear para poder liberar al país. Bueno, don Emilio, en 30 segundos para concluir. Yo quería señalar que
Los expedicionarios, el número que llegaron, fueron 155 dominicanos, 22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 norteamericanos, 2 españoles, un guatemalteco y un nicaragüense. O sea, que el 79% estaba constituido por dominicanos. Y quería hacer un llamamiento a la juventud dominicana que desconoce este hecho histórico, que debe empaparse de ese acontecimiento, porque esa lucha está vigente todavía en gran parte. Y le corresponde a las jóvenes generaciones a luchar para conquistar los objetivos que se plantearon los héroes de Maimón, Constanza y Toronto. Muchas gracias al comandante Delio Gómez Ochoa, quien nos visita aquí desde su patria, nuestro hermano pueblo cubano, a don Emilio Cordero Michel, presidente de la Academia Dominicana de la Historia y una de las figuras más conocedoras de la realidad histórica de nuestro pueblo, y a doña Anastasia de las Mercedes, quien ha estado con nosotros en nuestro primer programa de cultura y sociedad para el pueblo de La Vega y la región del Cibao. Muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con el programa. Bueno, yo creo que no podemos descansar. Cada día, en la más mínima oportunidad, tenemos que hacer proselitismo a favor de esa situación que significa ejercer el derecho al voto. Si no sacrificamos, si dejamos de lado ese derecho, puede ser que el día 17 ya empecemos a lamentarlo. No debemos darle oportunidad al lamento. Tenemos que estar positivos. Tenemos que convencer a los que no están convencidos de que la mejor opción la representa el presidente Leonel Fernández. Decía el patricio Juan Pablo Duarte: sed justos lo primero si queréis ser felices. Si queremos ser felices, debemos esforzarnos por la justicia. Y la justicia